Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Hola, días, profe. Hola, hola. Chiquillos, una pregunta. Tengo a dos personas. buenos días, profesor. Hola, Mateo. Tengo a dos personas en la sala de espera. Tengo a Isidora Vidal. ¿Saben si es alguna compañera que está con otro nombre? No, ¿No? Y tengo... no tenemos nadie con apellido Vidal. No, pues. Sí, por eso no la he agregado, porque no la tengo en la lista. Pensaba que a lo mejor era una compañera con otro nombre. Que esté iniciando sesión con otro nombre. Y tengo a otra persona que se llama Josefa Rispoli. Tampoco sé si es alguna compañera con otro, o un compañero que esté con otro nombre. No, Profe, Dígame. que de repente si la sala es recurrente se puede meter cualquiera y lo puede tener en la sala. Sí, pues, pero O sea, es que no. si usted tiene una clase que, por ejemplo, es del octavo y yo me meto, igual puedo entrar. Es que no lo tengo tampoco en ningún otro curso estas personas. Porque les Ah, digo, entonces, cuando les digo, ya reconozco que no son de los cursos y ahí se salió una. Vamos a emitir y le voy a mandar un mensaje. Veamos. ¿Y si están confundidos de clase? Sí, eso es lo que voy a ver ahora. A ver. Ah, no, era Francisca González una. Y la otra persona, no lo sé. Lo voy a agregar y voy a ver. Sí, o sea, yo igual soy bastante, a ustedes les consta, soy bastante precavido en este tipo de cosas, porque, era la Belén Jopia. Ok, listo. Ya. Hola chiquillos, ahora sí, ¿cómo están? con sueño. Con sueño. Uf, pónganse a la fila, vos campeón, si somos varios. Hace harto sueño. Yes. Pero bueno, vamos a tratar de que se nos pase un poquito el sueño, ¿ya? Chiquillos, les cuento. Primero, el día de hoy voy a subir la evaluación número 4. No la había subido antes, debido a que se envió el calendario y la programación del envío de las evaluaciones pendientes. Por lo tanto, estaba esperando yo a ver qué tanto se juntaban estas fechas entre la fecha de entrega de la evaluación 4 con las evaluaciones pendientes. Así que el día de hoy voy a subir la evaluación correspondiente a la unidad 4, que de ustedes es Islam y Cruzadas, y para desarrollarla. Yo creo que voy a establecer como plazo el viernes 11 de manera oficial, pero yo creo que igual lo voy a dejar abierto unos días más, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer su evaluación tranquilos, ¿ya? Pero como les digo, ese es el motivo por el cual no he subido la evaluación todavía. Estaba esperando que se subiera y se subió durante esta semana el calendario para entregar las evaluaciones a aquellas personas que aún tienen evaluaciones pendientes, ¿ya? Ese es el motivo y, como les digo, lo voy a subir el día de hoy. Estamos iniciando hoy la unidad número 6. Esta unidad número 6
a mí especialmente me gusta bastante, me gusta mucho, una unidad muy interesante, ya que vamos a hablar de América. Vamos a hablar de América. Y vamos a dejar un ratito de lado lo que revisamos de Europa, Edad Media, y vamos a revisar América. De esa forma, entonces vamos a partir hoy día revisando lo que es las teorías del poblamiento americano para en la segunda hora revisar las etapas culturales en el desarrollo de las civilizaciones americanas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy en los dos bloques. Así que para empezar, no, ¿por qué? Para empezar, vamos a observar un pequeño video sobre las teorías del poblamiento americano. El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. Las leyendas, sostenidas por la tradición oral, han llegado más o menos indemnes hasta nuestros días y constituyen el primer esbozo de un conocimiento a propósito del origen. Una de estas mitologías es un texto emblemático de la cultura maya, el Popol Vuh. Los dioses mayas parecen hechos a imagen y semejanza del hombre. Son imperfectos, vengativos, amantes del ocio y del juego. En el Popol Vuh, la creación del hombre es el resultado de un proceso evolutivo en el que la versión definitiva resulta superadora de la inicial. De lodo hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre, pero no tenían alma, ni entendimiento. Enseguida fueron aniquilados, destruidos. Finalmente, de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los 4 hombres que fueron creados. El encuentro de europeos y americanos exigió teorías que dieran cuenta de la mutua ignorancia. Para los pueblos originarios, los españoles eran los dioses antiguos que habían anunciado que un día regresarían. Para los europeos, América era un nuevo paradigma, difícil de encuadrar entre sus verdades absolutas. Sus interpretaciones fueron tan arriesgadas como las autóctonas. Supervivientes de la Atlántida, descendientes de Noé, habitantes del paraíso, e incluso alguna de las 10 tribus perdidas de Israel que escapó de la dominación asiria.
Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punta proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio, y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos, como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho, llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Bering. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a finales del siglo XIX, Florentino Ameghino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879, Ameghino sostuvo que el hombre era originario de América. La teoría de Ameghino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el Viejo Mundo. De ahí que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América. La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No solo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Hasta tal punto las ideas de Ameghino cuestionaban al modelo Clovis, que el mismo Alex Hrdlicka, un defensor de la teoría del ingreso por Bering, se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameghino. Ameghino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución, el Homo pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto
supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte, completando el poblamiento de la Tierra. La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameghino y arrasó no solo al Homo pampeus, su propuesta más arriesgada, sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso, el tiempo demostraría que Ameghino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria. El modelo de migración terrestre propuesto por Clovis parecía indiscutible. Y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América. Sin embargo, nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas. Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering: el amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. La existencia del amerindio viene a poner luz sobre el origen de la población latinoamericana actual, pero deja abierta la discusión acerca del primer habitante de Latinoamérica. Si los paleoindios llegaron por Bering hace 11.500 años, y más tarde lo hicieron los amerindios, ¿cómo puede explicarse que existan evidencias de pobladores de Sudamérica cuya antigüedad es mayor a los 12.000 años? Algunos investigadores sostienen que el hombre llegó a América hace ya más de 35.000 años y que Bering no debe considerarse como el paso excluyente. Las avanzadas investigaciones en Taima, Venezuela, Pedra Furada y Toca da Esperança en Brasil, y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde, son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de una única entrada al continente. Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años, es decir, al menos 1.500 años antes de Clovis. Los sitios de Clovis están fechados en 11.500 antes del presente. No son más antiguos que eso, nunca. Ahí surge la disrupción con Monteverde, porque Monteverde tiene una fecha entre 12.500 y 13.000 antes del presente. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué tanta diferencia entre 11.500 y 12.500? Son solo 1.000 años. Pero la diferencia es latitudinal. Lo Clovis, cierto, original, está en Nuevo México. Y Monteverde está a los 41 grados sur, en Puerto Montt. Luego, si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás por el estrecho de Bering. Y entre 20.000 y 11.500 sí hay una diferencia. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente,
por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. La hipótesis de la entrada por Bering parece ser indiscutible. Los estudios dan por sentado que América y Asia estuvieron unidas y que la migración se produjo en forma escalonada a través de ese paso. Sin embargo, esta probabilidad no es suficiente para clausurar el estudio de otras posibilidades. Probablemente se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida. A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivarán en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Existen indicios en el área central andina, en la cueva del Guitarrero en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4000 años. La quinoa y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de caza y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3000 y 6000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse, y hacia el sexto milenio, las cuevas habitadas por cazadores demuestran en sus pinturas la familiaridad con los camélidos, que ya pueden considerarse como domesticados. Las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia: el tiempo. Tal vez como simples manifestaciones de un ocio incipiente, tal vez como una breve crónica de la jornada, quizás como un juego o un primer esbozo de la historia, aparecen las primeras pinturas rupestres. ¿Habrán tenido conciencia de la importancia de sus señales? ¿Habrán pensado entonces que sus trazos llegarían hasta nosotros? ¿Habrán pensado que habría un nosotros? O tal vez, como nosotros, pensaron que su propio tiempo sería eterno. Aquel hombre que habría llegado por Bering hace 35.000 años consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios futuros producirían transformaciones inimaginables. Lo que es decididamente indudable es que a ambos lados de Bering, en algún momento de la historia, el desarrollo de la humanidad fue hipotéticamente similar. Impulsado por la supervivencia o por la curiosidad, el hombre se dispuso a hacer suyo un nuevo territorio inexplorado. A cada extremo de esta pared, el hombre experimentó desde las primeras formas de agrupación familiar y grupal hasta las más complejas formas de organización.
Detrás de la obsesión antropológica, histórica, sociológica o arqueológica, se esconden a veces intereses que pueden desembocar en peligrosos argumentos para consolidar posiciones políticas, justificar atrocidades y asegurarse jerarquías o supremacías. Para algunos, ser los primeros es también ser los mejores. Aquellos hombres originarios habrán llegado por el Atlántico, por el Pacífico, por el norte, por el sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo y de dónde llegaron. Se podrá aventurar quiénes eran. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás, en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde se llegará? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final de este largo camino de incertidumbres? Bien, chiquillos, ¿qué les pareció el video? Intrigante. Interesante. Intrigante, interesante. ¿Conocían alguna de estas teorías ustedes de poblamiento americano? ¿Conocen alguna de estas teorías o habían escuchado algo de esto? No. ¿Había dicho unidad 6 o 5? ¿Cómo? ¿Había dicho unidad 6 o 5? Esta es la unidad 6. Ah, ok. Es que arriba sale la unidad 5. Ah, sí, pero ahora le vamos al tiro. Unidad 6. Ahí sí. Como pudieron ver en el video, hay primero se sabe, se tiene claridad en que el ser humano, y lo vimos nosotros en marzo, de hecho lo vimos cuando estábamos todavía en el colegio, que la vida como los seres humanos surge en África, ¿ya? Surge en África, eso es, sí o sí es así, ¿ya? Por lo tanto, el resto de las zonas del mundo fueron pobladas. En este caso, siempre ha existido la inquietud de saber cómo se pobló América, ya que los otros continentes están bastante más conectados. En este caso, el continente americano es un continente que está mucho más aislado que los otros continentes. Por lo tanto, siempre se ha pensado, ha estado siempre la inquietud de saber cómo se terminó poblando nuestro continente. De esa forma han surgido distintas corrientes, distintas formas de pensar cómo se ha desarrollado este poblamiento americano. La principal teoría, la más sostenida en el tiempo, es la que desarrolla con bastante precisión Alex Herlika, que es la teoría del poblamiento a través del estrecho de Bering, ¿ya? Como pudieron ver ahí, hay algunas, en este video todavía hay algunas imprecisiones, porque esto se ha ido renovando, y finalmente se ha establecido que el poblamiento americano se llevó a cabo entre los 65.000 y los 35.000 años antes del presente. Entre 65.000 y 35.000 años atrás. Por lo tanto, es mucho, mucho antes de lo que mencionaba el video, incluso, ¿ya? ¿Por qué?
porque después de Clovis se hicieron un montón de hallazgos y la verdad es que no calzaban las cifras, no calzaban. Por lo tanto, tuvieron que hacer algunas revisiones y finalmente se estableció esa fecha. Pero de que el hombre pasó por el estrecho de Bering, pasó por el estrecho de Bering y viajó desde Asia con dirección a América a través de Alaska, en pleno periodo de las glaciaciones. Por lo tanto, una de las principales teorías es que, nadie, y aquí quiero dejarlo clarísimo, nadie se mueve por gusto, ¿ya? Nadie se cambia de casa por gusto, ya sea para vivir mejor, ya sea para estar mejor, para estar más cerca del trabajo, pero así como, ay, ¿qué me aburrí, me cambio de casa? Nadie lo hace. Por lo tanto, generalmente siempre hay una necesidad de algo más, ¿ya? En este caso, como ellos eran cazadores y recolectores, la principal teoría es que se movían persiguiendo a los mamuts y a las especies que ellos cazaban, y de esa forma entonces llegaron y cruzaron a través del estrecho de Bering hace entre 65.000 y 35.000 años hacia el pasado. Luego está la teoría, que es una teoría un poquito más nueva, que es la teoría polinésica. La teoría polinésica, propuesta por Paul Rivet, sostiene que el poblamiento americano se llevó desde la Polinesia hacia América del Sur, ¿ya? Ojo que Paul Rivet no descarta de que se haya hecho por Bering. Dice, no, si se hizo por Bering. Una parte de la ocupación se hizo por Bering. El tema es que otra importante, no. Me pregunta Sergio, ¿los seres humanos habitaron en Pangea? No. Cuando ya estamos hablando de estos desplazamientos, ya son en el mundo que conocemos nosotros actualmente, con esta distribución de los continentes y todo. Pangea es miles de millones de años atrás, mucho antes. Ok. Y de hecho, por ejemplo, hay un mito en Rapa Nui, en Isla de Pascua, que habla de que la ocupación de Isla de Pascua no se hizo desde el continente, sino que la ocupación de Isla de Pascua se hizo desde la Polinesia, desde otras islas. Y desde ahí llega el rey Jotumatúa a ocupar la Isla de Pascua. Por lo tanto, le da bastante validez a la idea de Paul Rivet para complementar la idea de Henrica sobre el poblamiento americano. Este poblamiento se hace a través del Pacífico y moviéndose de isla en isla, ¿ya? Por lo tanto, claro, siempre decían, oye, pero tremendo viaje, ¿cómo van a cruzar todo el Pacífico para llegar? No, pues dicen, nadie está diciendo eso, esto es como Moana, ¿ah? Esto es como Moana, es decir, ellos fueron y se convirtieron en verdaderos exploradores y fueron avanzando con dirección a otras islas, ¿ya? Oye, yo creo que la mejor referencia a todo esto es Moana, ¿no? La vi hace un tiempo y me quedó bien claro eso. Y hay otra teoría que también ya fue tomando bastante fuerza en el tiempo, una teoría del brasileño Méndez Correa, que sostiene que el poblamiento se hizo por el sur, y sobre todo el poblamiento de la zona del extremo sur. Y esto es a través de Australia, y como estaba todo eso congelado, la Antártida, el norte de la Antártida, cruzaron caminando por el norte de la Antártida y llegaron al continente americano. Estas, chiquillos, son las tres principales teorías. Hay otras, un montón de otras, como por ahí mencionan en el video, la de Florentina Mellino, sobre que el ser humano es autóctono de América. En realidad, probablemente Mellino no es que el hombre haya sido autóctono, sino que él estaba hablando y estaba encontrando restos de otros tipos de poblamiento. Y también era para descartar el poblamiento a través de Bering, ¿ya? Eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les quedó claro?
Sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo importante es reconocer estas tres. Que las tres principales teorías son la teoría asiática a través del estrecho de Bering, la polinésica a través del Océano Pacífico y las islas del Pacífico, y la australiana que consiste a través del norte de la Antártida para llegar al continente americano en la parte de Sudamérica. Eso es. Ya, chiquillos, los dejo. Que estén bien, nos vemos en un ratito. Cuídense. Abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Ya, profe. Chao, chao.